Ahora sí, ¿cómo te va? 20:33, estamos en vivo este viernes, como siempre, en la pantalla de Bravo TV con Comunistas, y voy a presentar a los camaradas que me acompañan esta noche para la conversación. Comunista, en este caso no por una noche, puede ser por más tiempo. En la extrema izquierda tenemos a Néstor Pitrola. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, muy contento de estar sentado donde corresponde, Eso. en el extremo izquierdo. Perfecto. Y Comunista, el otro día sacaba la cuenta, creo que voy para el año número 57, de los 16 años. Ok. Y tengo el extraño título de ser diputado electo rotativo, algo difícil, porque viste que nosotros rotamos y asumo a fin de año. O sea, te toca reemplazar en la rotación. Exactamente, a Nicolás del Caño. Un concepto medio del vóley tienen. Claro, Sí. sí, raro, pero bueno, ahí estamos, voy a asumir, así que soy electo como diputado y hoy estoy en una función especial, en realidad reemplazando a Vanina Biasi, que se está recuperando de una neumonía y que es nuestra candidata número 1, también socialista, también revolucionaria, también por la liberación palestina como ella, reemplazándola hasta que se reponga del todo. Es la primera candidata del Frente de Izquierda en las próximas elecciones del 18 Aquí en la ciudad de Buenos mayo, Aires. aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir, Néstor. Vamos Al a contrario. empezar a debatir inmediatamente, pero tengo que seguir saludando a Eugenia Milches en este caso. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Yo Muy soy bien. especialista en comunicación y estoy fascinada. Estoy esperando ver el juicio del capitalismo que está planeando Milei. Su amor siempre fue el teatro de revistas, y quiere ir al muro de Berlín o a lo que quede del muro de Berlín. Tal vez lo tenemos acá Sí, abajo o claro. acá. Hay que avisarle, ¿no? Que el muro de Berlín no está más, Javier. No está más, pero acá creo que la parte más grande la tenemos justamente acá en la planta baja, así que podés venir a hacerlo a perfil. Creo que con Jorge se lleva bien, aparte, ¿no? Con Fontevecchia. Sí, tiene una relación hermosa. Claro. Y me intriga quiénes van a ser las dos rubias pulposas que planea poner. ¿Son Yuyito, tal vez Fátima Flores? ¿Quién sabe? Pero la verdad que me gustaría que suceda. Experiencia en rubias tiene Sí, el presidente sí. de la Nación, así que seguramente va a hacer un buen casting. ¿Cómo está Mercedes de Alessandro esta noche? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo estoy bien, contenta que el salario mínimo aumentó, la hora ahora va a valer 1.500 pesos. ¡Vamos! 1.500 pesos, ya casi 2 pasajes de bondi, ¿no? Por ahí, Sí. vamos bárbaro. Una agüita te podés Vamos comprar, bárbaro, o una vamos. gaseosa de las chiquitas, Sí, ¿no? sí, hay un montón Un de alfajor. cosas. 308.000 pesos. Bueno, creo Eh, que es un tema para En charlar. Rosario, un pasaje de En bondi. Misiones también un pasaje, Claro. 1.400 está el bondi en Posadas. así Pasa que- eso. Comunista por segunda noche, hoy Eugenio Casieles. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás? Invitado al programa Comunista, sí. Efectivamente. Muchas gracias por la invitación. No, bien, expectante de lo que pase este fin de semana en las elecciones de 4 provincias. Me parece que es un dato no menor y bueno, sorprendido todos los días con la agenda de esta Argentina, donde cosas de mucha gravedad pasan como si fueran naturales, ¿no? Naturalizando cosas desastrosas, cosas de las que los ciudadanos tendríamos que unirnos y ponernos un poquito más firmes, ¿no? En algunas situaciones. Así que con mucha tristeza tratando de participar, aportando mi visión. Vamos a hablar, de hecho, de cosas graves que están pasando y que la verdad son innecesarias, cosas que no tendrían que estar sucediendo de ningún modo, y de eso vamos a hablar en el comienzo del programa. Ahí estás viendo algo de lo que pasaba ayer. Ahora te voy a dar detalles, porque en un nuevo ataque contra la prensa, el presidente Javier Milei denunció a los periodistas Carlos Pañi de La Nación, a Viviana Canosa de Canal 13 y a Ari Lillalad de El Destape. Esto, bueno, la denuncia se presentó, pero lo contó ayer en una extensa entrevista de la que estamos viendo imágenes, que duró 6 horas. 6 horas ayer el presidente estuvo con Daniel El Gordo Dan Parisini y ese panel de reidores y peteros presidenciales que tenés ahí alrededor. La causa con Pañi recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, la de Viviana Canosa, a quien denunció por haberlo llamado autoritario y déspota y haberlo asimilado a ciertos líderes dictatoriales, en el juzgado número 2 de Sebastián Ramos, y la de Ari Lillalad por haberlo comparado con Hitler en el número
6, hoy a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Antes de empezar a preguntarles a mis camaradas, compañeros de mesa, qué opinan de todo esto, quisiera compartir uno de los fragmentos de esta extensa charla del presidente ayer con el Gordo Dan y los demás. Pero antes quisiera, si me permitís, si podés verme, Javier, te quiero preguntar algo. A propósito de esto de la medida del odio, ¿no? Que es algo que el presidente viene planteando. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Mi pregunta es, ¿cuánto odio sería suficiente? ¿Cuál es la medida de odio que dejaría satisfecho al presidente? ¿Hasta cuánto hay que odiar a los periodistas? ¿Lo suficiente como para no leerlos, no escucharlos, no verlos? ¿O además hay que insultarlos en redes sociales? ¿Con eso alcanza o es poco odio? ¿Tenemos que pegarles si los vemos por la calle, escupirlos, pisarlos con el auto? ¿Hay que matar a un periodista? ¿Eso sería suficiente odio, presidente? No sé, me gustaría saber cuál es la medida justa, la que lo dejaría satisfecho para que pueda ocuparse de las cosas realmente importantes en este país, que la verdad creo no son los periodistas. Sí es importante el trabajo de los periodistas, pero bueno, personalmente creo que no sería el asunto. Vamos a ver lo que decía con respecto a echar periodistas o echar funcionarios y meter periodistas presos, todo en un contexto muy gracioso, ayer por la noche el presidente. Te hago una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. La nota que van a salir de esto. Por Dios, Mandrelli, ¿cómo está? La verdad que con el déficit de IQ que muestran, que tienen un déficit de IQ severo. Sí, claro. Vos sabés que una de las cosas que yo me di cuenta, que estos tipos son tan precarios intelectualmente que ya suprimieron la metáfora y suprimieron la ironía. Entonces, claro, la conversación no es lo entienden ahora, claro. muy rudimentario, no entienden. Personas literales. Claro, están enfermos de literalidad y obviamente que muchas veces de mucha mala intención. Bueno, ahí había una pequeña humorada del presidente ayer por la noche. Bueno, ¿cómo ven esto? Pues siempre se habla de el éxito comunicacional del gobierno, ¿no? ¿Esto es una buena estrategia de comunicación, Eugenia? El gobierno cree que es una buena estrategia de comunicación y tal vez con su núcleo duro, pensemos 30% de votantes, lo que lo votaron en las PASO es una buena estrategia de comunicación. Me pregunto cómo resuena con el resto de la población que no necesariamente odia a los periodistas o quiere meter presos a los periodistas y que no cree que la solución a los problemas del país sea odiar más a los periodistas. A mí lo que me impresiona de todo esto es lo contento que está Milei cuando se ríen de sus chistes. Es como si ser presidente le hubiera permitido su sueño de tener un grupo de amigos. De festejeros, ¿no? Sí, de gente que lo festeja, que se ríe con él. Y es lo que terminan haciendo. O sea, cuando cualquier barbaridad que dice Milei, los otros se ríen, lo festejan. Es como, ese es el objetivo de su presidencia. No tiene otra cosa que hacer y por eso pasa 6 horas ahí hablando mal de los periodistas o mal de los funcionarios. Y lo más gracioso de todo es que acusa a los periodistas de carecer de metáfora, carecer de ironía, y después, por una comparación muy lejana que hace pánico una situación, lo denuncia por calumnias e injurias. Entonces él también carece de metáfora, carece de ironía. Sí, o bueno, de sentido del humor sobre sí mismo, ¿no? Al menos, viste que dicen que eso parece que es algo que uno tiene que tener, ¿no? Para poder ejercer en todo caso el humor también sobre terceros. Eugenio, vos estuviste más cerca del presidente Milei en algún momento, fuiste uno de los fundadores de La Libertad Avanza. Cuando ves a este Milei ahora, ¿qué te pasa? ¿Lo reconoces? Milei siempre tuvo algunos bemoles como estos, pero el problema es que no llevó adelante la política pública en algunas miradas que tengo yo que planteaba, ¿no? Digo, la eficiencia del Estado, etcétera. 5 horas ahora, 5 horas antes en lo de Fantino también. Digo, ¿no hay cosas más importantes para un presidente? Digo, y después esto de... Un presidente que dice que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, por otro lado, ¿no? Y después esta cosa de... A mí me molestan mucho algunas posiciones que es no valorar el lugar y la oportunidad que tiene, ¿no? Y recordemos cuando dijo lo de Libra, bueno, yo lo hice, no estaba siendo presidente en ese momento, o ahora, ¿no? 5 horas y denunciando gente, digo, no tomar dimensión de lo que es representar a todos los argentinos, la oportunidad, el honor inmenso que tiene una persona de ser el presidente de todos los argentinos, y claramente me parece que no está a la altura de las circunstancias. De andar denunciando periodistas, digo, hay cosas mucho más importantes. Hoy, honestamente, me parece que bajó mucho la vara, el umbral. No digo que los gobiernos anteriores eran mucho mejores que Milei, pero por lo menos respetaban algunas institucionales. ¿A quién voy a meter preso? A nadie, sos presidente.
hay diferentes poderes, hay que entender el sistema que nosotros defendemos. Lo está diciendo en chiste, ¿no? Él Sí. nos aclara que no entendemos la gracia. Sí, ¿no? bueno, sí, yo viste el tema del chiste con Milei, a veces le pierdo un poco el rastro donde es chiste y donde no. Vos recordás que en la entrevista, no quiero monopolizar la palabra, pero recordá la entrevista de Libra, que el tipo dijo, ¿quién te va a defender? Y Cuño Libarona. Y en otro momento podría haber sido un chiste, ahí no pareció gracioso que él crea que el ministro de Justicia lo puede defender. No, ahí sí lo estaba diciendo en serio. Bueno, Le faltaba información. Bueno, a eso voy. Termina de a poco corriendo algunos límites, algunas líneas que me parece que son terribles. Vos hablás de la violencia en la introducción. Y yo vengo viendo, viste, hace poco aparecieron unos carteles en relación a la campaña de Capital, de Adorni es Karina, Adorni es esto, y uno decía Adorni es represión, con la foto de Patricia Bullrich. Bueno, lo grave no fue que quisieron pegar la imagen a algunos sectores de Adorni con la represión, lo grave es que lo compartían los de la de Libertad Avanza. O sea, lo grave es que ellos convalidan cosas que el 90% de los argentinos, incluso parte de su voto duro, combate férreamente. Nosotros tenemos una historia reciente que cuando vos hablas de represión nos trae los peores recuerdos de lo que pasó en Argentina. Ellos no toman esa misión y el presidente mucho menos, lo toma con sorna, con gracia. Por supuesto que no se consolida nada enfrente, es una falencia que tenemos la política, los diferentes sectores. Hoy la sociedad no ve algo superador y por eso hoy sigue midiendo las encuestas y se da el beneficio de decir barbaridades y estar 5 horas en un streaming. Digo, pero es una deuda que tenemos los sectores, tenemos que hacernos cargo, digo, ¿no? Es parte, yo me hago cargo del origen y un montón de cosas de Milei, digo, yo creía que el tipo iba a llegar y iba a hacer las cosas distintas. Tenía una agenda que a mí no me gustaba, una agenda que sí me gustaba, ahora lo que está haciendo hoy, digo, mendigando que los argentinos saquen los dólares del colchón, digo, le baja mucho el umbral de lo que yo respeto a un presidente, digamos. Mercedes. Sí, mira, yo hoy escuché bastante de estas 6 horas, es como el Eternauta entero, más o menos, ¿no? Es Entonces mucho, me vi sí. el primer capítulo, te diría, 1 hora. Mirá el Eternauta mejor. 1 hora escuché hoy mientras viajaba en el subte, este subte que hablamos caro. Y la verdad es que eso que aparece ahí como un recorte es al principio de la entrevista. Él arranca la entrevista mirándole al gordo Dan, es como que yo te miro a vos y te diga, tenés la libretita ahí, tenés ahí los que te... Es el primer minuto de la entrevista. Y después, antes de la hora, le dedica otros 20 minutos a hacer una lista de nombres en chiste que le puso a todos, María Pauta Santillán, sí, sí. bueno, a Tinturelli, ¿no? Todo eso, todos se le ríen, todos se matan de la risa. Él habla ahí que lo acosan a él, que él es fotofóbico y que se le tiran encima y que lo hacen a propósito, insulta a Pañi, insulta a todo el mundo. Entonces, yo no sé si estoy en contra que esté 6 horas o no en un programa, es una decisión del Ejecutivo, pero si estuviera 6 horas contando cosas que hace para el país, dando explicaciones, poniendo, no sé, explicando qué pasó con el caso Libra, contando qué pasó con la obra pública, por qué salió ficha limpia o no. Eso sería otra cosa, ¿no? Sí, claro. 6 horas, no sé, Fidel Castro daba la entrevista que duraban muchísimas horas, ¿no? El problema es que el contenido. Utilizas a 6 horas para maltratar funcionarios. Después hicieron una lista de economistas en donde clasificaba mandriles, insultaba a todo economista que haya sido crítico con lo mínimo contra él, y además estaban los funcionarios de él alrededor, porque estaba Sandra Petovelo, estaba Adorni, estaba Furiase. Digo, no es que solamente él está 6 horas pelotudeando con el gordo Dan, sino medio que gabinete pelotudeando. medio tiene. gabinete. Sandra Petovelo tiene la cartera de trabajo. Vayan tiene a dormir, así arrancan temprano al día siguiente a laburar, claro, chicos. tenés una pobreza estructural gigantesca, tenés problemas, hoy vimos problemas salariales, problemas distributivos, están todos pelotudeando ahí alrededor riéndose. Y perdóname, un detalle más. Era un chiste esto con lo que empezaba la entrevista, pero recordemos que el gordo Dan efectivamente echó funcionarios a través de X. ¿No? Por Digo, supuesto. Después de posteos del gordo Dan, hubo funcionarios que tuvieron que levantar sus cosas e irse. Entonces digo, tan chistoso me parece que no es. Por eso digo, para mí 6 horas las podés aprovechar porque tenés algo que comunicar. Esto es solamente es como, no sé, filmar un asado sin carne, pues ni siquiera come, yo no sé cómo no va al baño, no sé, está ahí 6 horas. Habría que ver. Perdón, Néstor, sí. No, bueno, yo lo primero es asumirme en la vulgaridad de la literalidad. Yo lo tomo literal, viejo. Lo tenemos a Pablo Grillo, que escuché que se está recuperando, escuché la voz de él recién por radio, lo cual es una alegría muy grande, pero ha perdido masa encefálica. Es decir, es un periodista sacando una foto que casi lo matan.
Esta es la realidad. Y esto es literal. A Roberto Navarro vino un tipo y le pegó, primero uno lo insulta, después viene otro y le pegó de atrás, lo mandó al hospital. Y eso es literal. Y ese es un discurso que baja. Y vos podés disociar de este discurso y de estas amenazas lo que le pasó a esta gente, lo que hizo la policía o lo que hicieron los agresores de Roberto Navarro. No. Y por otro lado, bueno, vos mismo lo dijiste, ha ido con una querella contra periodistas que lo critican. Bueno, entonces no son ironías. Claro. Él está tratando de poner en pie un régimen de fuerza. Mira, la gravedad de esto, yo defiendo la libertad de prensa, pero de una manera extrema, porque defiendo la libertad de los periodistas. Muchas veces lo que tenemos son libertad de empresa, ¿no? Claro. Porque son empresas periodísticas, los periodistas tienen condicionamientos. Tenemos al revés, el Estado tendría que garantizar la mayor libertad de opinión de los periodistas, incluso dentro de sus propias empresas que los toman como trabajadores. Para eso tuvimos un estatuto del periodista. La defensa nuestra, incluso el que quiera decir opiniones fascistas, que diga opiniones fascistas. Hemos defendido gente con opiniones de derecha que no sea judicializada o con una resolución legislativa o lo que fuera, atacada por tener opiniones de derecha. Las opiniones son opiniones. Es lucha de ideas, es lucha política. La libertad de prensa es absolutamente clave. Yo no creo que sea ninguna ironía. Es un tipo que no tiene un régimen de fuerza mayor porque no le da el cuero. ¿Qué querés que te diga? No tiene partido, no tiene diputados, no tiene gobernadores. Dicho sea de paso, eso delata a muchos porque está gobernando con cómplices como estos de Rovira, ¿no? De lo que vamos a hablar dentro ya de un rato. Hablaremos del claro tema. Que sí, claro que pero sí. Esto de la libertad de prensa fundamental y la libertad de opinión. Vos sabés que Vanina Biasi hizo 3 tweets defendiendo la causa palestina y tenemos una causa en la justicia federal de persecución. Y ahí hay una presión del poder político. Claro. Bueno, está el lobby de la DAIA, perfecto, pero hay una presión del poder político. Y tenemos compañeros judicializados por todos lados por luchar, entre ellos los líderes del pueblo obrero. Es decir, acá hay un régimen de fuerza. Hoy son los periodistas, mañana es esto y es lo de Bertolt Brecht, ¿no? Claro, como claro. Yo no era periodista, como yo no era esto. Y ahora te golpean la puerta. De pronto llegamos tarde, claro. Totalmente. Vamos a ver un poquito más porque hay un fragmento un poco más extenso de Milei contra los periodistas en el canal de streaming del Gordo Dan. Mirá. Me parás y me decís, pará un poquito y... Digo, ¿están la manga de mandriles infradotados? Sí. Hinchando las pelotas con el tipo con las reservas, con las metas de reservas. A ver, manga de mandriles infradotados, se los contamos 1, 2 y 50.000 veces. Por más que el mandril Fernández Díaz, sí, ¿sí? Digamos, que es una pluma de peluquería, o sea, hace fantasías con chimentos de peluquería. Sí. Lo que pasa es que dice, que él tiene una trayectoria prestigiosa de 40 años. Y sí, porque antes no había, digamos, no te lo confrontaban. Ahora las mentiras, digamos, o sea, eso es lo interesante de las redes sociales, ¿no? Digamos, estos mandriles mentirosos, no sé, como Sobrado Mandrelli, no, Mandrelli. ¿Cómo era? Marcelo Mandrelli. Claro, exacto. O Pautino Rodríguez, o María Pauta Santillán, sí, claro. o Mandrilesio. Sí, Dalpifieto, Carmelián, digamos, todas esas mangas de pifiadores. La tienen adentro. Bueno, eso, digamos, a título personal, a título tuyo. Yo solamente me meto con el error sistemático de esa gente. Que siempre para el mismo lado. Siempre, ¿no? Para el mismo lado. Exacto. Fíjate, digamos, ayer cómo, digamos, Gonzalo Asís vuelve a pifiar hacia el mismo lado. La misma porquería que cuando fue lo de, ¿se acuerdan lo de Mar a Lago? Que no apareció sí. Que se empezó a mofar, que no iba a ir, que no iba a tener foto en CIPAC, que me quería robar una foto. Que y no iba a haber un encuentro con Donald Trump. Claro, y después que hubo una bilateral. Exacto. Digo,
Que la subió a la Casa Blanca, de hecho. Claro, ahora qué raro, ¿no? Ayer se sumó, digamos, también a la opereta, igual que Claudio Saboya, igual que Sheikman, o sea, Sí, claro. son siempre lo mismo, Pero digamos, perdón, o sea, los que siempre. Después salió, están siempre lo mismo. en ese caso que vos decís puntual, después el tipo salió a pedir disculpas por haber cometido una equivocación. Y como vos decís, no puede ser, flaco, que siempre te equivoque para el mismo lado. Una vez por semana por el mismo lado. Entonces ahí te da la pauta de que efectivamente no se trata de una equivocación. Exactamente. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, para analizar en este fragmento, pero algo que especialmente me llama la atención es cómo para el presidente las redes sociales vienen a funcionar como una suerte como de control de la mentira periodística, ¿no? Como si el lugar de la verdad fueran las redes sociales, cuando sabemos que lo que hay en las redes sociales es una ensalada de verdades y mentiras a donde es muy difícil discernir una de la otra, ¿no? Sí, tal vez igual que en el periodismo, pero eso no hace que las redes sean mejores. Claro. En todo caso, las iguala con el periodismo. Y lo que más me impresiona es que denuncia a Viviana Canosa por llamarlo autoritario y déspota, y en la misma denuncia está confirmando a Viviana Canosa. O sea, si vos vas y denuncias a un periodista que te critica, te estás mostrando como autoritario y déspota. Y entonces esa paradoja no termina de captarla. Y otra cosa que me llama mucho la atención es la dificultad que tiene para hablar. ¿Por qué se le complica tanto recordar hasta sus propios chistes sobre Bonelli? Le pone un nombre, no se lo acuerda. Porque tal vez no son de él, porque yo creo que hay una suerte como de equipo de guionistas, ¿no? Hay un equipo de guionistas y de festejeros y de gente que trata a lo mejor de ganar un poco la gracia del presidente haciéndole el chiste que más lo divierta, ¿no? Sí. Una especie de equipo de gabinete de bufones. Debe haber varios rentados con la nuestra para este tipo de cosas. Sí. Absolutamente. Para disimular la realidad social de lo que pasa en el país. Un país endeudado, quebrado, con la gente sin trabajo, no llegás a fin de mes, los jubilados, todo lo demás. Y bueno, este show, ¿no? Igual es un show por una parte y es tenebroso por otra parte. Claro, claro. Porque él dice, metamos preso, decime la lista para meter preso. Es el presidente de la nación. Es una amenaza. ¿Cómo no? Eso es condicionar al periodismo. Y si Decime es un chiste, que no puede hacer un presidente. no lo puede hacer. No lo puede hacer. No. Sí, un poco pensaba lo mismo que decía recién. Yo creo que si tuviera buenas noticias para contarle al presidente, seguro hubiera dedicado horas y horas y horas en eso. Lamentablemente hay pocas buenas noticias y mucho para hacer ruido en un lugar y ¿no? Poner los huevos en otro. Me da la sensación que el presidente debe estar un poco nervioso, inquieto, el gobierno le debe pasar lo mismo porque cada día es más frecuente esto y además, lo que siempre decimos, ¿no? Le podés mentir a mucha gente poco tiempo, ¿no? A poca gente mucho tiempo, pero no a mucha gente mucho tiempo y las redes sociales ya empiezan a dejar en evidencia esto. Digo, antes salían los tuiteros de él con un tuit y era la Biblia más o menos y ya la gente lo mira con desconfianza porque cuando se empiezan a acumular hechos donde se empieza a hacer difícil tapar la corrupción del lado del gobierno, se hace difícil decir, no, bueno, este funcionario actuó por obra. De repente vos con Libra rompiste un escudo, ellos salieron con Libra, ese escudo se rompió, la sociedad empezó a decir, para, ¿qué es esto? Cuando llegó el momento de dar explicaciones no lo hicieron. Digo, cualquiera de nosotros cometemos un error, somos los primeros interesados en aclarar que hubo un error. Digo, ahora si vos cometés un error y te escondés, empezás a pensar que no fue un error. Y bueno, se van apresurando de a poco los sectores que empiezan internamente, ¿no? A señalar otros hechos que empiezan a dejar en claro que hay corrupción, ¿no? Lo del PAMI, lo que está pasando en el PAMI es gravísimo. Lo que pasa de ficha limpia es gravísimo. Y bueno, el presidente no habla de eso, habla de los periodistas y toda esta sarta de pavadas que es un diálogo de chicos de... No quiero decir la edad, ¿no? Porque capaz un chico de 9 años y viene un chico de 9 años y dice, no, yo soy bastante más maduro y se ofende, claro, digamos, ¿no? Pero digo, me cuesta poner una edad. ¿Otro? Pero por lo menos yo cuando tenía 8 años, 9 años, hablaba en este tipo de cosas. Le cambiaba el apellido a mis amigos, nos hacíamos chistes. Pero hablabas un poquito más fluido, seguramente. Sí. Ahora, creo que sí. hay otro punto que es la obsesión del presidente con la capacidad intelectual de los otros, ¿no? Esta idea de degradar, de hablar de infradotados, de hablar del coeficiente intelectual. Sería bueno que, digo, lo tendrá tan alto el presidente, ¿podemos medir los coeficientes intelectuales de todos? A ver qué pasa. Yo creo que el presidente Javier Milei tiene una necesidad sobre todo de destacarse, de tener reconocimiento, ¿no? A mí en un punto me da alguna... No sé si
¿Pena? Sí, no sé cuál es la palabra adecuada. Complejo de inferioridad. Sí, decís tiene algún vos. complejo extraño que necesita ser reconocido, destacado por lo demás. Su sueño creo que no es que los argentinos vivan mejor, es que lo acepten. Claro. Y hay una diferencia muy grande ahí. Él no trabaja todos los días para que Argentina sea una potencia, que volvamos a vivir bien, que haya paz. Él trabaja para que todos los días haya un sector que le diga a Javier, te queremos. Y eso es de gravedad. Y sobre todo se nota en esto que con algunos vestigios de autoritarismo, que tiene que ver con que el que te dice lo que vos no querés escuchar sentís que es algún grado de traición y que no te quiere y no te acepta. Y que hay gente que vos creías que era tuya. Entonces también, ¿no? esa gente, en vez de decirle gracias por decirme que me estoy equivocando, le echás. Claro. Digo, y es una cosa para mirar eso, ¿no? También, digo, lo más grave es que a mí ojalá que a todos le vaya bien, incluido al presidente. A mí no me preocupa cómo le va al presidente, me preocupa cómo le va a Argentina. Entonces cuando habla todo esto yo digo, pará, no importa todo eso. A ver qué hicieron los funcionarios, qué aportaron a una Argentina mejor en el día de hoy, en el mes corriente, qué están mirando para que las cosas funcionen. En todos los estamentos donde vos lo analizás y en todos los actores, por lo menos de relevancia del gobierno, son todos gestos mezquinos, no son gestos generosos que sueñan con que todos los argentinos estemos mejor. Hablando de gestos, tenemos para compartir en pantalla también el posteo que replica el presidente de la cuenta Hombre Gris, bueno, que entiendo que será una cuenta de uno de los tantos bufones presidenciales, y ahí lo tenés, bueno, con Luis Mandrilesio, ¿no? Bueno, convirtiendo en mandril a un periodista con el que, según trascendió, no se quiso cruzar en un canal y ese periodista tuvo que esperar encerrado en una habitación a que el presidente se fuera, ¿no? Esto es lo que se dice, al menos. Sí, Hombre Gris tal vez también haga referencia a las profecías, ¿no? Claro. Que creen que encarna el gobierno de Milei. Porque están obsesionados con Solari y Parravicini también, Sí, ¿no? está- La idea es que todo, bueno, de hecho usan los pins, ¿no? Están en ese mambo. Se tatúan las profecías de Solari Parravicini, el sobrino, la sobrina de Solari Parravicini lo va a visitar, creen que son el hombre gris que viene a salvar la Argentina. Pero también es muy impresionante pensar cómo los funcionarios tal vez no tienen opción. Nos parece mal que esté ahí la ministra de Desarrollo Humano, pero tal vez si no va la echan. Bueno, capaz tenés que aceptar que te echen, ¿no? O sea, no es todo me quedo por... Todos están buscando trabajo, ¿no? Que Argentina sea un mejor país. Y no lo digo solo por ella, digo, en todos los funcionarios que aceptan cosas con las que no están de acuerdo, lo que tienen que hacer es lo que yo hice hace 9 meses, cuando Milei volaba en las encuestas, che, esto me parece un desastre, y me fui. Y me llamaba la gente y decía, no te vayas, si Milei le va bien, yo no estoy porque le vaya bien a Milei o a mí, yo hago política por otra cosa, quiero transformar la realidad de la gente. Digo, me podría ir mucho mejor a mí personalmente el sector privado. Y yo estoy acá porque quiero que la gente viva mejor y tengo un compromiso con el país. El funcionario que se queda porque tiene miedo que lo echen, le pedimos por favor, yo no a ella, a cualquier funcionario le pido por favor, váyase del Estado, no es para eso, no es un empleo, es vocación de servicio. Digo, por supuesto que hay algunos lugares donde sí hay gente que trabaja, es técnica, todo. Yo creo que Pero- Bullrich no te va a escuchar. Bueno, ojalá que nunca me escuche, Bullrich, porque Ahora que tiene la no quiero ni sexta escucharla yo ella. afiliación. Séptima. Sí, Séptima, me equivoqué. Yo creo que eso habla del fracaso, ¿no? O sea, Milei venía a cambiar las cosas, a traer gente con una mirada de futuro, formada en una sociedad civil exitosa y terminó poniendo a los tipos que fracasaron los últimos 30 años, Patricia Burri, Turcener, Scioli, Toto Caputo, Cuño Libarona. Digo, es difícil detectar a alguien que esté tan cerca de Milei, no sé, acá están los Menem. Digo, ¿a dónde fueron a buscar a la gente? Digo, fíjate, te puede gustar o no, ¿no? Estaba Emilio Campo. ¿Podemos estar de acuerdo o no en lo que plantea Emilio Campo? Pero sí era un tipo que se formó en la sociedad civil, había armado un plan de gobierno, económico, bla, bla. Cuando llegó el momento fue a Toto Caputo y Sturzenegger. Claro. Así fue. Tenemos el momento en el cual el presidente anuncia en este extenso diálogo con el Gordo Dan y sus amigos las denuncias contra periodistas. Míralo. De Pagni, no digamos que todos operan para la misma. Vos sabés que es muy interesante cuando fue lo de los salarios que había que devaluar, porque los salarios en dólares. O sea, vos te das cuenta, un tipo en televisión pidiendo que le bajen el salario en dólares a la gente. Bueno, ¿sabés que eso ocurrió? Eso ocurrió después de que nosotros elimináramos una restricción que había sobre la exportación de chatarra. ¿Por qué? Bueno, en Argentina estaba prohibido exportar chatarra. Mira. Entonces, si vos cerrás algo al mercado doméstico y tiene mucha oferta, ¿qué pasa? Con ese precio cae. Sí. Vos podés exportar la chatarra. Entonces, como estaba cerrado, la chatarra, ¿qué pasó? Caía el precio. Entonces, había alguien que se beneficiaba de que la chatarra estaba muy barata.
Consecuentemente, digamos, un grupo industrial muy grande se beneficiaba de eso. Sí. Cuando nosotros sacamos la regulación esa, a partir de ahí el precio de la chatarra deja de ser cero. Claro. ¿Por qué? Porque la podés exportar. Claro, eso le empeoró los números a una empresa. Y ahí apareció De la nada, Pagni casualmente. diciendo que había que devaluar en El el pedido fondo. de evaluación, claro. ¿no? Exacto. Y claro, porque de Que esa Argentina manera... estaba si muy vos- cara en dólares. Claro, entonces ahí... No, que los salarios estaban en dólares, más violento. Es decir, es un tipo que aboga por gente pobre. O sea, derretirle literalmente los sueldos a la gente. Exactamente, empobrecer a la gente. Entonces, o la mentira que tiró, digamos, con lo de la aduana, digamos, o la mentira, ¿cuál fue la última? El avión que no habíamos revisado. Sí, no, ¿Cómo la fue esa? otra, la nueva, la que tiró nueva, la de esta semana. Todas las semanas tira una mentira nueva. Dicho sea de paso, lo voy a contar. Sí. En el día de ayer firmé, digamos, 3 denuncias a distintos periodistas por mentiras, por ejemplo, por tratarme de nazi. Sí. La tienen bastante complicada porque, digamos, dentro de las personas que salieron a bancar mi posición está, por ejemplo, el presidente de Israel, o sea, Herzog. Sí, claro. ¿No? Digo, entre otras tantas personalidades que salió a bancarme. Y desde el diario La Nación salieron a operar en la justicia para parar eso. Para que sepan cómo funcionan acá las cosas. Digo, para que sepan lo grave. Digo, lo que hizo Pagni es muy grave y, digamos, si eso también le vale a Carrió, que también me dijo nazi, y, digamos, y un montón de gente que ha dicho esa barbaridad. En Argentina es delito eso. Por el IRJA, ¿no? El IRJA, exactamente. Evidentemente- Argentina es uno de los es la banalización del holocausto. Claro. Tiraba de O el forma mentiroso unilateral. serial operador de Pagni, no digo, digamos que todos operan para la misma. Vos sabés que es muy interesante, cuando fue lo de los salarios que había que devaluar, porque los salarios en dólares. O sea, vos te das cuenta, un tipo en televisión pidiendo que le bajen el salario en dólares a la gente. Bueno, ¿sabés que eso ocurrió? Eso ocurrió después de que nosotros elimináramos una restricción que había sobre la exportación de chatarra. ¿Por qué? Bueno, en Argentina estaba prohibido exportar chatarra. Mira. Entonces, si vos cerrás algo al mercado doméstico y tiene mucha oferta, ¿qué pasa? Con ese precio cae. Sí. Vos podés exportar la chatarra. Entonces, como estaba cerrado, la chatarra, ¿qué pasó? Caía el precio. Entonces, había alguien que se beneficiaba de que la chatarra estaba muy barata. Consecuentemente, digamos, un grupo industrial muy grande se beneficiaba de eso. Sí. Cuando nosotros sacamos la regulación esa, a partir de ahí el precio de la chatarra deja de ser cero. Claro. ¿Por qué? Porque la podés exportar. Claro, eso le empeoró los números a una empresa. Y ahí apareció De la nada, Pagni casualmente. diciendo que había que devaluar en El el pedido fondo. de evaluación, claro. ¿no? Exacto. Y claro, porque de Que esa Argentina manera... estaba si muy vos- cara en dólares. Claro, entonces ahí... No, que los salarios estaban en dólares, más violento. Es decir, es un tipo que aboga por gente pobre. O sea, derretirle literalmente los sueldos a la gente. Exactamente, empobrecer a la gente. Entonces, o la mentira que tiró, digamos, con lo de la aduana, digamos, o la mentira, ¿cuál fue la última? El avión que no habíamos revisado. Sí, no, ¿Cómo la fue esa? otra, la nueva, la que tiró nueva, la de esta semana. Todas las semanas tira una mentira nueva. Dicho sea de paso, lo voy a contar. Sí. En el día de ayer firmé, digamos, 3 denuncias a distintos periodistas por mentiras, por ejemplo, por tratarme de nazi. Sí. La tienen bastante complicada porque, digamos, dentro de las personas que salieron a bancar mi posición está, por ejemplo, el presidente de Israel, o sea, Herzog. Sí, claro. ¿No? Digo, entre otras tantas personalidades que salió a bancarme. Y desde el diario La Nación salieron a operar en la justicia para parar eso. Para que sepan cómo funcionan acá las cosas. Digo, para que sepan lo grave. Digo, lo que hizo Pagni es muy grave y, digamos, si eso también le vale a Carrió, que también me dijo nazi, y, digamos, y un montón de gente que ha dicho esa barbaridad. En Argentina es delito eso. Por el IRJA, ¿no? El IRJA, exactamente. Evidentemente- Argentina es uno de los es la banalización del holocausto. Claro. Tiraba de O forma el mentiroso unilateral. serial operador de Pagni. No digo, digamos que todos operan para la misma. Vos sabés que es muy interesante. Cuando fue lo de los salarios que había que devaluar, porque los salarios en dólares.
Vamos a escuchar un poquito, vamos a cortar esto porque nos estamos volviendo locos ya, ¿no? Lo estamos memorizando. Sí, yo quiero decir la chatarra, la devaluación, Pañi. Digamos. O sea, es una cámara oculta, dígame la verdad. Notable burrada, pero ya me la repitió tantas veces, tenía miedo que Que te convenciera. claro, que me confunda. Bueno, porque escúchame, esa burrada. Lo que está haciendo es bajarnos nuestro salario en pesos. Es lo que quiere ocultar este hombre. Y acusa a cualquiera que critica la apreciación cambiaria con todos los desastres que está produciendo eso, quiebra industrial, que tiene un montón de motivos, pero entre otros la apreciación cambiaria, para ocultar que estamos ganando salario de pobreza a la mayoría de los trabajadores argentinos. Es un estafador. Ahora, yendo al punto de lo de nazi o no nazi, nosotros tenemos todo el derecho, todos los argentinos, de caracterizar a Milei si nos parece que es un facho, como un facho. Él lo que hace referencia es a la apología del nazismo, a la apología del holocausto, a la banalización del holocausto. ¿Qué tiene que ver? Si él es un nazi o un facho, uno tiene que poder decir que es un facho. Exactamente, bueno, vamos a hacer una pequeña tandita mientras resolvemos un problema técnico que surgió, pero no se preocupen, no los vamos a dejar con un look de Javier Milei, los vamos a dejar con un paraíso fiscal de fondo. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar.
Aquí estamos de vuelta, son las 21:15 y continuamos en vivo con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Te juro que no me fui a ningún lado, simplemente me había quedado mudo, pero ahora creo que podés escucharme de vuelta. Bueno, volviendo al tema de las denuncias del presidente y de la defensa de algunos de los medios con respecto a sus periodistas implicados, podemos compartir la respuesta de La Nación. Javier Milei denunció penalmente a Carlos Pañi y le adjudicó una frase que el periodista no dijo. Esta confusión que, bueno, se ha generado no solo con el presidente, sino también, bueno, con otras entidades como la DAIA, por ejemplo, La ¿no? DAIA o el ministro de antisemitismo de Israel, que también terminó denunciando a Pañi por algo que en rigor nunca dijo y que nunca se ve en el video. Pañi venía hablando de otro tema, que era la guerra en Ucrania, de cómo habían logrado ponerse a hablar Trump y Zelensky. Y dice, cuando la gente no habla, se genera una torre de Babel. Y de eso habla un historiador de la llegada de Hitler al poder. De alguna manera, Milei, en su mente afiebrada, podríamos decir, comparó eso con cómo llegó él al poder y terminó acusando a Pañi de compararlo con Hitler. Dicho sea de paso, no es un delito comparar a alguien con Hitler. Bien. Es un delito... Él dice que sí. Sí, no, pero no. No es el caso, por dos motivos. Es un delito promover el antisemitismo o promover el nazismo, eso es un delito. Y también podría ser un delito insultar a alguien o decir que dijo algo que no dijo. Pero Por ejemplo, decirle a alguien infradotado, decirle a alguien mandril. no, porque es un chiste. Ah, ok, no estás cierto. manejando la ironía. Cierto. Es un tema de IQ, hay que Bien. entender que eso es un chiste. Esto aparentemente no es un chiste y no maneja las ironías, y además no son un delito las calumnias e injurias cuando son de interés público. Eso quisiera que veas, porque vamos a mostrarte un artículo del Código Penal, el artículo 113, ahí lo estás viendo en pantalla. Este es el artículo que dice que el que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán, esto es lo importante, en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Explícanos este artículo, por favor, Eugenia. Básicamente lo que dice este artículo es que cuando alguien está opinando en temas de interés público, como por ejemplo caracterizando al presidente, no se lo puede acusar de calumnias e injurias. Esto se cambió en 2009 por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, tuvo muchos problemas con la prensa, pero este cambio en particular fue muy bien recibido por todos los periodistas que habían enfrentado varios juicios, no solo periodistas. Cavallo también enfrentó juicios por calumnias e injurias, Carrió también enfrentó juicios por calumnias e injurias. Entonces, una manera de proteger el debate público y el diálogo público, y que cualquier cosa que digas no pueda ser sometida a juicio, no necesariamente porque vayas preso, sino porque es costoso, hay que contratar un abogado, hay que ir a tribunales. Es una manera de amedrentar a los periodistas y a los opositores políticos con gastos, con costos, con problemas en su vida personal. Y las que no sean asertivas es porque si alguien llega a decir esto podría configurarse para no terminar castigando al condicional o la ironía o la metáfora. Ahora, entonces, ¿podemos entender que el presidente desconoce la existencia de este artículo? El presidente o sus abogados o su trupe de reidores desconocen la existencia de este artículo o está buscando solamente amedrentar a Ali Jalad, a Canosa y a Pañi para que, digamos, no, cualquier cosa tal vez tengan que venir a declarar a tribunales. Como funcionan muchas denuncias contra la prensa, ¿no? No solo en Argentina, sino también en otros países. O sea, más allá de las molestias que les va a generar a estos tres periodistas, no va a pasar nada más con estas denuncias. No va a pasar nada con estas denuncias, no hay riesgo real de que vayan presos o tengan que pagar una multa, ni nada de eso, pero sí es molesto sentir que el presidente te está atacando Sí, claro. En un stream, cuando vos tenés que seguir haciendo tu trabajo y denunciando lo que te parece, lo que dice el presidente, que de vuelta no es un delito comparar a alguien con Hitler. Bien, bien. Me pregunto, digo, hasta dónde les puede dar algún tipo de rédito, de todos modos, a los periodistas a los que el presidente sube al ring, ¿no? Porque de algún modo también eso te pone en un foco de atención pública, ¿no? Sí, Canosa, Pañi y Lijalat son relativamente conocidos, pero van a ser más conocidos por más gente. Sí, claro. Digo, hay algunos periodistas, no quiero decir que sea el caso de alguno de estos tres, pero que de repente se benefician del escándalo, ¿no? Se benefician del escándalo y se benefician de mostrarse como opositores, anticipando tal vez que, como estaba diciendo Eugenio, no le está yendo tan bien a Milei. Claro. Tal vez hace 9 meses no se hubieran beneficiado por mostrarse como opositores y ahora Claro. tal vez les venga bien. Tal vez en algún momento te gustaba cantar libre con el presidente y agarrarlo
sacarlo así de las manitos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahora no, ya cambiaste de idea. Puede pasar. En fin, vamos a pasar a otro tema, otro de los escándalos de la semana, que es el que tiene que ver con Ficha Limpia. ¿Qué sucedió? Carlos Rovira admitió que pactó con Javier Milei para que los senadores misioneros rechazaran Ficha Limpia. Bueno, si Rovira dice esto y el presidente dice lo contrario, uno de los dos está mintiendo. ¿Quién será? También pueden estar mintiendo los dos. En un encuentro a puertas cerradas, el jefe político del oficialismo de Misiones felicitó a los dos legisladores que fueron decisivos para que la ley naufragara. La curiosidad es, bueno, lo que te contaba, que el presidente se despegó de esas versiones desde un canal de streaming que es propiedad de Rovira. Pará un poco. ¿Este canal, carajo, es de Rovira? ¿O es otro canal de streaming? ¿A cuántos canales de streaming fue el presidente entre ayer y hoy? Que me vuelvo loco. Carajo está financiado por un empresario misionero, efectivamente, muy vinculado con Rovira. Y es posible... No te puedo creer. Es posible... Es mucho, Néstor. Es mucho. Que parte de la plata que recibe Misiones a través de los fondos del Estado Nacional termine en este mismo stream que termina criticando a Rovira. Quiero volver sobre el punto y vamos a ver ahora esta historia de los ATN y quién dice la verdad y quién miente, porque en lo que va del año, Misiones, insistimos en esto, que también el presidente desmiente, lidera la recepción de fondos discrecionales con una cifra de 13.000 millones de pesos, casi un 27% del total del dinero distribuido a lo largo y ancho del país. Podemos, Mercedes, ver ese cuadro del que hablábamos ayer, el que prometiste. Sí. Y gracias porque lo trajiste. Lo traje. Y se ve muy claro. Lo traje. Se lo saqué a Infobae, pero después también me metí en la página de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y también en el presupuesto abierto de la Argentina, que todos podrían entrar si fueran lo suficientemente ñoños. Perdóname, pero dice Infobae ahí chiquito, pero también dice que la fuente es la jefatura de gabinete de ministros. Claro, porque esto lo maneja Francos. Yo les digo, es más, esto es en el 2024 ya Misiones lidera, o sea, el 2024 lideró Misiones. Este año va ganando un poquito más la provincia de Buenos Aires por Bahía Blanca, por las inundaciones y la catástrofe climática que hubo. 10.000 que son solo para Bahía. Solamente para Bahía Blanca, ¿no? Y con una cosa que también fue un escándalo, era escandaloso que no se lo dieran. Pero esto es parte de lo que le está pisando Milei a las provincias, porque fíjate que a pesar de que Misiones lidera, tiene el 27%, fíjate que las que le siguen están en la mitad casi, lo cierto es que no se distribuyeron el año pasado 811.000 millones. Quiere decir deberían haberse distribuido. Deberían haberse distribuido y es lo que tiene Milei para jugar. Este año tiene 900.000 millones sin distribuir todavía. ¿Y a dónde esa plata queda? ¿Dónde está? ¿Está guardadita? Esa plata es parte de ese superávit fiscal del que tanto hablamos. Cuando nosotros hablamos del superávit fiscal de Milei, hablamos de los jubilados, a los que no se les actualiza el bono, que los mantiene con la jubilación mínima planchada, a los que les sacó la moratoria, a los que reprime todos los miércoles. Bueno, eso es un tercio del superávit de Milei. Otro tercio es la obra pública, que viene en caída fenomenal en este año, y otro tercio es las transferencias no automáticas a las provincias, que son parte de la coparticipación, digamos, ¿no? Hay un porcentaje chiquito que va a transferencias no automáticas. Pero mirando este gráfico, yo encontré también el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, tiene una caída fenomenal, más del 90% de ajuste en todas las provincias. Quiero decir, no es solamente esto que son aporte del Tesoro, los maneja directamente la Jefatura de Gabinete, sino que esto es... Este cuadro es mucho más complejo. Es complejo, no lo van a poder ver, yo solamente marqué ahí, esto es del primer semestre, además 9.000 millones ya había ahí solamente de esa línea, dice relaciones con las provincias de desarrollo regional, que Francos, bueno... Primer semestre del 2024. Del año pasado. Mira, ahí, bueno, están chiquitos los números, pero si te fijas hay más de 9.000 millones. Hay un rosadito que resaltamos. Que para es Misiones más de 9.000 millones y el que viene segundo está en la mitad. 4.500 millones para Chaco. Y hay muchas provincias que no recibieron nada. Que tienen además, rayita, ¿no? ¿te suena? Hay alguna rayita. Fíjate que Buenos Aires en el 2024, nada. ¿No? Y además acá también se ven las otras transferencias no automáticas, por eso decía, ahí justo se ve el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es la tercera serie de números después de las rayitas, y ahí ves la caída, la variación porcentual del 24 al 23, y todo arriba del 90%.
¿sí? Es decir, hablan de la educación, hablan del IQ, hablan de la metáfora, pero están desfinanciando a la educación pública porque le están sacando plata a los docentes. Esto, bueno, estos cuadros, la idea de mostrarlos era justamente confrontar con la versión del presidente y de su vocero, Manuel Adorni, que salieron a desmentir que Misiones sea la provincia que fue más beneficiada en este sentido. Pero además ¿no? dijeron, los datos son públicos, claro, son públicos, ahí están. Y es claro que Misiones, no solo eso, yo me puse a buscar en los diarios de Misiones, el diario de Misiones era tapa del diario Misiones, la provincia que más fondos recibió del país, los rankings, la plata, ¿por qué recibieron? Decían al principio en abril, seguro Pitrola se acuerda del 24, por el tema de la policía. Bueno, lógico, vos sabés que quería ir Mercedes al punto, en un sentido, que esto es contra Rovira y Pasalacqua, porque Rovira maneja todo, también el gobernador. ¿A dónde ha ido esa plata? Porque de pronto algún misionero dice, bueno, pactó, ficha limpia, después podemos discutir el mérito, el pacto, cómo cambiaron de opinión por una orden telefónica, toda la porquería, la mugre que hay en la caída de esa ley, en la ley misma y en la caída de la ley. Pero veamos, ¿en qué usó los 13.000 millones de pesos? Hubo una huelga, la mayor del país el año pasado, de docentes estatales y aún policías que acamparon, desafiaron el protocolo de Bullrich, bueno, y finalmente lograron un aumento que ahora el gobernador se los ha robado y este año volvió a haber una huelga autoconvocada docente. ¿Saben cuál es el salario de un docente, el inicial? Y ahí la gente no tiene doble cargo, ¿eh? Bueno, acá se matan, es una injusticia que los docentes tengan que trabajar doble cargo. 4 escuelas, sí. 4 escuelas, porque después los pobres chicos, los pobres docentes, la educación sufre. Ahí tienen un cargo, 570.000 pesos. Es línea de indigencia. Entonces, ¿a dónde fue la guita? Los yerbateros estuvieron cortando ruta. No salió la provincia a un precio sostén o lo que fuera. Te quiero decir, ¿dónde fue la plata? Se la dio. Es una mugre. Es un pacto oscuro. Pero además, la plata no fue a los trabajadores ni a la educación pública, no, y eso además, seguro. esto, en teoría, es una partecita que va para situaciones de emergencia, dice, ¿no? Y esas emergencias, bueno, ahí tuvo la emergencia la abuela, que yo me acuerdo que veíamos las imágenes de los policías bailando con las docentes, ¿no se acuerdan? Que era un recién empezado el gobierno de Milei, entonces todos estábamos medio entusiasmados a ver si venía algo lindo, ¿no? Sí. Y después hay todas cosas, crisis hídrica, dice, y no especifican. Y lo loco es que el año pasado solo repartió 49.000 millones de esos 800.000 que no, o sea, además de los 800.000, este año está más sueltito, parece. Bien. Porque este año ya repartió 43, o sea, lo mismo del año pasado en estos primeros meses. Y este año hay elecciones. Y entonces está más sueltito y está repartiendo un poquito más. No te digo de que sea un plata. plan platita, pero bueno, un poquito. Pero algunos gobernadores se ve que están un poquito más cerca Plan de la platita crisis. hubo para el capital financiero, vía FMI, ahí hubo plan platita. Pan platota. Platota. Ibas a decir algo, No, y Eugenio. recordemos también el tratamiento del presupuesto, ¿no? Me parece que es importante cuando hablamos de este tipo de cosas recordar que este gobierno hizo todos los esfuerzos para no tener presupuesto. Enmascarado de un montón de cosas, como se enmascaró lo de ficha limpia, van a los parlamentos buscando sentido contrario de lo que ellos mismos promueven en muchos casos, ¿no? El no tener un presupuesto también le da mucha discrecionalidad a los gobiernos. Es una discusión importante que hay que tener en cuenta. Bueno, Néstor, vos estabas diputado en ese momento, ¿no? No, pero este gobierno lleva 2 años sin presupuesto. No, pensé que estabas, perdón. Presupuesto a dedo. No entro ahora. Perdón. Estuve diputado hace 3 años atrás. Ahora entro a fin de año. Pero bueno, hay 5 diputados del Frente de pero Izquierda. ¿sabes cómo funciona que lo que por es supuesto, la lógica de los parlamentos? Conozco perfectamente. Fui miembro de la Comisión de Presupuesto. Es decir, el problema de un gobierno sin presupuesto es la dictadura. Se la llama la ley de leyes. Es decir, es gente que, para decirlo en términos mileístas, se caga en las propias instituciones y demás, que no garantizan gran cosa, pero por lo menos tenés un presupuesto, podés discutir y verificar un gasto. Claro. Esta gente es un rasgo de dictadura muy importante de gobernar sin presupuesto. Y no tuvieron ninguna intención de que se trate. Ninguna intención. Y a propósito de lo que pasó esta semana,
¿Qué intención tuvo el gobierno? ¿Qué fue lo que pasó Bueno, en el pero Senado? Les pregunto a los dos. hay ¿Miente que- Rovira o miente Milei? No, hay que entender una cosa que me parece central, que la gente no tiene por qué saber, que tiene que ver con la lógica parlamentaria, ¿no? Si vos das quórum a algo, básicamente, primero porque querés que se discuta, pero generalmente ante dar quórum a una ley como esta, te garantiza tener los votos. Claro. Si el gobierno dio quórum, es porque o creía que tenía los votos, o sabía que el resultado iba a ser como le convenía a ellos. Ahora, el gobierno públicamente señala el error de los senadores del PRO en haber bajado a la Cámara, ¿no? Y en haber habilitado la sesión, Bueno, ¿no? yo creo que esto es una gran pantomima del gobierno que termina confirmándolo Rovira con lo que está diciendo. Digo, los 2 votos que no hubo, dice Rovira que pidió el presidente que no estén. Evidentemente. Bueno, puede estar mintiendo. ¿Quién miente? ¿Puede mentir Rovira también, no? ¿Puede mentir Rovira o puede mentir Milei? Me la pones difícil, pero por una cuestión de experiencia reciente te diría que le creo más a Rovira, mirá lo que te digo, ¿no? O sea, me parece que. Obvio. Me parece que el gobierno viene sistemáticamente dando pruebas de que ellos viven en la narrativa, en la discursiva y acomodan todo para quedar cómodos. Ellos cómo quedan cómodos, echando la culpa al PRO, echando la culpa a los demás. La realidad es que el gobierno tenía que estar asegurado de que esta ley no se caiga. Es una ley que, al menos en lo que ellos planteaban que defendían, la guerra del PRO con la Libertad Avanza le está costando carísimo a la sociedad, todos los días. Todos los días ellos van viendo cómo instalan conceptos en las redes. Milei cuando va a un streaming, que evidentemente tiene mucho tiempo, ahora estuvo hoy a la tarde abriendo un local en la Comuna 13 con Adorni. Trabajar ni de casualidad, todos gestos y actos políticos y comunicacionales. Bueno, esto es lo que se ve. Estaban en vivo cuando Los Penatos se enteró, bueno, Los Penatos también no quiero entrar en hacer doble clic en Los Penatos, que hoy no sabía dónde estaba el Ramos Mejía, una nota de la tarde, no sé si lo vieron. Digo, se enteró en vivo que no salía ficha limpia. Digo, es muy desprolijo, la sociedad tarde o temprano se va a dar cuenta de lo que está pasando, la Libertad Avanza comunica una cosa y hace otra todo el tiempo, digo, y nada tiene que ver con la transparencia que tanto promueven y dicen, no hay nada de transparencia. Fue cinematográfico, lo de TN, todo Claro. preparado para el festejo y la cara que se les cae, fue cinematográfico. Y claro, lo compartimos Eso ayer, fue eso, fue- realmente fue todos lo vimos. Tenemos, sí. impactante. Ahora, yo denunciando este pacto oscuro... ¿Entre quiénes es el pacto, Yo creo Néstor? entre Milei y Rovira, por supuesto, porque Milei, en el fondo, hay varios motivos. Especulación, bueno, no quería darle un triunfo a Los Penatos, que es la autora de la ley. Prefiere tener a Cristina en la cancha para enfrentarse con ella, la especulación que quieras. ¿Algún diario grande ha hablado de un pacto con Cristina? Nosotros no votamos ficha limpia. El Frente de Izquierda no lo votó, porque es una manipulación de una justicia cómplice y condicionada para meterse a alterar la voluntad política de la ciudadanía, la voluntad electoral. Porque a vos te arman una causa con esto, con el otro, con la querella de acá, de lo otro, y te pueden proscribir un candidato. Es lo que le pasó a Lula. Bueno, es que Totalmente. en realidad tiene que ver con el espíritu de la República, ¿no? La división de poderes y entender dónde juega cada uno. Digo, el Parlamento tiene que ser responsable de tomar este tipo de decisiones, no puede pasar en manos de la justicia. Hay una cuestión ahí que yo coincido, digo, es una discusión un poco más profunda, pero de vuelta, al final del camino, claramente el beneficio de la Libertad Avanza es que exista Cristina Fernández de Kirchner. Son socios obligatoriamente, nos guste, no nos guste. Se hayan sentado a una mesa y lo hayan arreglado o no lo hayan hablado nunca. Cuando Milei le va mal habla de Cristina y cuando Cristina está desapareciendo habla de Milei. Y esto se ve claramente en la Ciudad de Buenos Aires. Karina Milei dividió un sector ideológico, podemos estar de acuerdo o no, pero si la Libertad Avanza, Marra y el PRO jugaban juntos, siempre estaban entre 40 y 50 puntos. Hoy la estadística te dice, la encuesta te dice que gana Santoro. La única posibilidad que hay en el kirchnerismo fue Karina Milei dividiendo. Yo no puedo creer que sea inocente. Vamos a ver qué dice el presidente sobre lo que pasó en el Senado, porque por supuesto él tiene su versión. A ver si le crees, míralo. Sé que los ñoños republicanos estaban tramando algo sucio. Sí. En los medios de comunicación y los medios, digamos que les son afines a ellos, estuvieron todo el tiempo instalando que estaban los votos, que estaban los votos, que estaban los votos. Una cosa es decir que están los votos, otra cosa es ir y contarlos. Sí, claro. Digo que es el laburo, que hacen, dos personas, Guillermo Franco, que es maravilloso, y el señor Santiago Caputo, que están todo el tiempo viendo, a ver, Dios, esas cosas son ciertas. Los votos no estaban. No estaban los votos. No estaban. Pero
Los Penatos lo quería utilizar como un elemento para inflarse en la campaña a ella. Y dicho sea de paso, tiene un montón de años siendo diputado y no lo había presentado. Dicho sea de paso, el PRO gobierna hace 17 años en la ciudad y tampoco la tiene. No hay ficha limpia en la ciudad. No hay ficha limpia. Digo, es esa contradicción permanente que tienen, que te dicen que te van a bajar los impuestos y te lo suben, que van a bajar el gasto y te lo suben. Pero no lo bajan ya. Que van, claro, por eso. Perdón, con Macri decían que no tenían las mayorías en el Congreso. Menos, así que digamos, por eso. Claro. Pero dicho sea de paso, estábamos laburando a brazo partido. A ver, yo voy a explicar algo. El proyecto, como estaba originalmente, se cayó. Sí. Entonces yo le pedí a Alejandro Fargosi y a Luis Petri, a quienes les agradezco infinitamente, porque digamos, o sea, yo digamos, puedo leer digamos, contratos y entender las consecuencias dinámicas, pero digo, yo no sé escribirlos. O sea, entonces yo les manifesté cuál era el problema que veía, ellos lo arreglaron. ¿Cuál era el problema que veía, Javi, resumidamente? Que vos podías, digamos, el más fácil era que podíamos agarrar a un autócrata de algún lado y entonces cuando veía venir a un competidor, le agarraba, le metía una causa, lo condenaban 2 veces, pum, y lo dejabas afuera. Bueno, ahí estaba el presidente dando su versión. Confesión de partes, todo. Todo es confesión de partes. Contame, a ver, entra en detalles. Bueno, porque él en realidad no reivindica. Si vos lo escuchás detenidamente, no reivindica el proyecto de ficha limpia. No. Termina cuestionándolo definitivamente, porque viene un opositor, te arma una causa, exactamente lo que yo estaba explicando, de que vos tenés una justicia en un país que no es independiente, que tiene corrupción, que responde al poder económico, al poder político de turno, etcétera, etcétera. Tener una ley de este tipo es condicionar las libertades democráticas. ¿Y por qué finge el gobierno que apoya el proyecto de ley de ficha limpia entonces? Porque ve una encuesta que cree, donde la gente cree que está bien. Y bueno, hay un poderoso operativo engaño de que la ficha limpia nos va a salvar de la corrupción. Por favor, la corrupción está en los contratos de la obra pública, en la cartelización, en las coimas. Bueno, Fíjate lo del PAMI. Y fíjate lo del PAMI. Sí, la obra pública la pagó, entonces por ahí van a venir menos. Pero fíjate lo del PAMI. Entonces, ellos también el día de mañana van a ser víctimas de una ley de este tipo. Son chorros, son políticos chorros, es la recontracasta. Son la Argentina concentrada que le ha robado al pueblo argentino, a los trabajadores, con el Estado, que le ha robado con el capital. Bueno, yo creo que si vos lo escuchás bien, es una confesión de partes de que el tipo no quería ficha limpia, la realidad del problema. Sí, y en parte creo que impulsó ficha limpia o dijo que impulsaba ficha limpia porque quiere quedarse con los votantes pro que están a favor de ficha limpia. Claro. Y en parte quiere también quedarse con pro. O sea, es una manera de presentarse como el opositor al kirchnerismo, pero para ser opositor al kirchnerismo tiene que existir el kirchnerismo, tiene que estar Cristina Fernández de Kirchner ahí. Entonces es una manera de captar los votantes de pro. A mí me gustaba ficha limpia, no salió, qué pena. Bueno, nosotros somos los verdaderos antikirchneristas y vamos a competir con Cristina en 2025, en 2027 y así. Y eso también diluye el capital electoral de pro. O sea, PRO se está jugando su existencia. No ayuda mucho Mauricio cuando va a un programa de televisión y dice que van a quedar segundos o terceros. Me estás dando un pie sensacional porque para este tramo final del programa queríamos compartir algunas postales, podríamos decir, del día de hoy. Y la primera es precisamente esta extraña entrevista a la que Mauricio Macri, el líder del PRO, el fundador del PRO, va a bancar a su candidata porque le pone el cuerpo a la campaña en la ciudad de Buenos Aires, pero se lo pone de una forma muy rara. Mirá lo que pasó. Y lamentablemente con esta división tiene más de ganar Santoro que nosotros. ¿En serio? Sí, porque nosotros tenemos el doble ataque de los libertarios de un lado y la reta del otro, que todavía hay gente que cree que es candidato del PRO, ¿no? Y que no es candidato del PRO, ¿no? Se ha decidido enfrentar al PRO.
Gracias a los dos por venir. Se tienen que ir, si quieren seguimos. No, lo que yo voy a decir es que algo. yo me tengo fe. Yo creo, yo me tengo fe. Yo creo que al final del día esta es una elección local y que la gente el día que va a votar va a ir a cuidar la ciudad en la que le gusta vivir y sabe que esa ciudad... Mauricio, tu candidata está diciendo que se tiene fe. Decí que vos también le tenés fe, aunque sea un poquitito. ¿No? Digo, disimulá, cambia la cara. Fue con la misma cara de los ojos del ribotril del otro día, ¿no? Sigue en Neuril, le están dando demasiado Neuril o le pega demasiado fuerte el Neuril. Juliana, cortala, bajale la dosis porque está feo. Y los Penita, otra vez, que se le figura la cara en vivo, ¿no? Porque estaba medio con una sonrisa no muy grande, pero baja así, se queda y manotea la despedida para decir que ella puede, ¿no? Igual me vuelve la imagen del debate presidencial, ¿se acuerdan? El último, ¿no? Entre Massa y Milei, a donde, bueno, todos creíamos que el debate lo había ganado Massa, pero en realidad para la gente lo ganó Milei y Milei termina ganando la elección. Tal vez esta especie de desprecio, de maltrato, de algún modo, que se está comiendo Silvia los Penatos, le dicen los Penita, todo eso, ¿no la puede terminar beneficiando? ¿No existe el voto lástima, por ejemplo? No sé, es mujer y es rubia. Y entonces y la gente no se tiene, la ve demasiado hegemónica. No tiene demasiada conmiserización, no te da pena. No te da tanta pena, creo. Perfecto. ¿Está ayudando Macri a la elección de su candidata o realmente está jugando para otro? Viéndolo, ¿es desconcertante o no? No, yo creo que sí, ayuda porque ellos como antes. O sea, ¿a vos te parece bien que alguien se ufane de ser, como era, que represión, que no, te parece mal? Bueno, pero hay un 15% de la sociedad argentina que le parece bien. Estamos todos en contra de eso. Hay una historia reciente, pero hay 15 y yo contentos con eso. Bueno, Mauricio Macri lo que busca hacer es consolidar la base histórica del PRO, que está perdida esa base, porque las encuestas le dan abajo del umbral que históricamente tuvieron, como encima su coalición explotó por el aire de alguna manera, a mi criterio se dividió mucho, más allá, ¿no?, de la Libertad Avanza, de que le viene comiendo, de Marra que le viene comiendo, etcétera. Como te decía, Rodríguez Larreta, los radicales presentan candidata, Oliveto, que también naturalmente estaba dentro de esa coalición, digo, dividiendo tanto, él tiene que consolidar votos que hoy no están consolidados. La realidad es que para mí son malos los candidatos en la elección, son malos todos los candidatos. Los Penatos no me parece una buena candidata, Adorni me parece mucho peor. Lo que pasa es que la sociedad está en una instancia donde Milei está paseando por un bosque, digo, y la sociedad hoy acompaña eso porque porque el PRO presenta a los Penatos, por ejemplo. Digo, vos fíjate, Marra se ha consolidado a pesar de todo, lo echaron del espacio, todo, te puede gustar más, 6, es amigo mío, lo reconozco, todo, pero tiene 6 puntos, 7, no tengo idea cuánto tiene. Digo, lo echaron del espacio y consolida esos votos. Es porque es malo Adorni, un tipo que se fue a despedir el Papa con una community manager mientras es vocero, mientras es candidato, y dijo que si es legislador va a seguir siendo vocero. O sea, hoy es mala, las candidaturas son malas. Hoy no hay candidatos buenos para mí. Yo creo que más que malas candidaturas, se está viendo una crisis profunda de estos partidos, de la derecha, del propio armado de Milei. Hay provincias en las que tiene 3 candidatos, salieron terceros en Santa Fe. Te quiero decir, ahí se ve la pobreza, no hay un planteamiento que esté entusiasmando a una parte de los argentinos para hacer una fuerza política y todo lo demás. Son tranzas. Y Macri está pagando el fracaso brutal de su gobierno. Ahora tenemos la situación que el ministro que fracasó con Macri es el ministro de Milei. Que ministro estrella, ¿no? Al que despreciaba hace unos años. Y que nos ha devuelto al FMI. Es posible disociar de toda esta crisis de esta derecha que tiene fragmentación. Es una fragmentación impresionante, 17 candidatos en la elección de Cava. Yo creo que están pagando eso y bueno, el pueblo argentino ha tenido en Santa Fe, ojo, una abstención del 45%. Votó prácticamente un poquito más de la mitad del electorado. Es grave, pero bueno, es también un síntoma. Claro. Es un desafío para nosotros que queremos que esto de una vez por todas se exprese por la izquierda, ¿no? Porque me parece que la fragmentación en general está también en el peronismo. Hay un sistema político que nos ha gobernado los últimos 40 años y estamos donde estamos. Pensaba con respecto a lo que decías que siempre se habló de la fragmentación de la izquierda y cómo la izquierda no podía estar unida y bueno, hoy lo ves del otro lado. Nos dan cátedra de fragmentación. Ahora, hablando de síntomas, un síntoma de la inseguridad en la Argentina. No podés dar una entrevista tranquilo porque vienen
y te afanan, fíjate. ¿Cómo lo va a volver a votar si vos sabés que es como abrir la puerta? Sí. Hola. Le robaron el teléfono. Le robaron el teléfono. Mirá cómo se da... A ver. Hoy una moto. Hola. Mirá cómo se dio cuenta, ¿eh? Luis, ¿estás ahí? No, ¿qué va a hacer Luis? Callate, gato, le dicen, callate, gato. Cállate. Luis. No, claro, está en la moto. Estoy convencida de que le acaban de robar Y el sí. teléfono mientras hacíamos la entrevista en vivo. Tremendo. No voy a cortar, obviamente. No. A ver si he cortado ahí. La entrevista era con Luis Juez y aparentemente eso fue lo que sucedió, ¿no? Bueno, estaría tal vez con el teléfono dando la entrevista en la calle o en el auto con la ventanilla abierta. Bueno, una imprudencia, ¿no? Seguro que Por Johnny otro lado. Viale le echó la culpa a Jorge Macri y a la seguridad de la ciudad, ¿no? Dijo que Porque estaba en la ciudad de Buenos a Aires. alguien le va a echar la culpa, ¿viste? Que cuando hay problemas de seguridad siempre es la provincia, la ciudad, el gobierno. Patricia Bullrich pasea por el bosque. Como Sí, no, en ese caso ahí está todo Ella, bien. no sabemos qué hace, pero la culpa siempre es de las provincias, de los ministros provinciales, siempre es culpa de los demás, nunca es responsabilidad del gobierno. Bueno, esto es un poquito bizarro, pero ¿querés algo más bizarro? Tenemos algo más bizarro. No es Horacio Rodríguez Larreta, el bizarro en este caso, sino el que se encuentra a Horacio Rodríguez Larreta. Fíjate lo que pasó. Salís de la Facu y te encontrás a Mario increpando a Larreta. Está Mario hablando con Larreta. Vos te das cuenta que se le fue a quejar, le fue a hacer planteos, no tenemos el audio del diálogo, ¿no? Pero se ve un Mario Bros caminar un poco indignado, ¿no? Se lo ve como molesto y por suerte no estaba con su hermano Luigi, que es más bravo, ¿viste? Luigi anda armado. Sí, Luigi anda armado. Con Luigi no se jode y no me acuerdo cómo llamaba la tortuguita, que también está, Yoshi creo que era, ¿no? Por ahí dando vueltas, pero bueno... estas cosas le pasan a Larreta, ¿no? Tiene, me parece, como un imán, ¿no? Cuidado, Horacio, cuando salgas a hacer caminatas, que no pase el tren de la alegría, porque ahí te viene Pluto, ¿viste? Te viene Mickey. Sí, te vienen todos a reclamar algo, ¿eh? Igual, a favor de Larreta se lo ve venir. Se lo ve venir y pone cara de me pasan todas, che. Él ve a Mario Bros y dice, este me viene a embocar, este me va a embocar, ¿no? Nunca pensó que el tipo iba a frenar ahí, no puedo creer. O sea, yo pobre tipo, digo, no puede ser que le frene Mario Bros. Eso es imposible. ¿Qué pasó? A ver, ahí viene de vuelta. Ahí lo ve, viste que lo ve venir y él dice, me parece que hay que irse de acá, pero no se va a tiempo y Mario Bros lo toma y bueno, igual ahí es está. una linda foto también, si la sabes llevar, una selfie con Mario, escuchame. Bueno, pero no rinde. está la selfie buena onda con Mario, esa es la parte que no tenemos. Todavía no la vimos, No capaz. sabemos qué dijo, porque Claro. Mario era un compañero del colegio de Larreta y le dijo, mira dónde te encuentro, Horacio. Qué bien que te fue. Digo, me encanta la ciudad, gracias por todo lo que hiciste. Claro, sí, con vos subimos de nivel. Sí. No creo que le haya dicho eso, pero... Le sacaste partido a la ciudad. Capaz les va a hablar de las cañerías de la ciudad, y ratas, le dijo, ¿no? Claro. En fin, bueno, estamos lentamente llegando al final de nuestro programa de hoy, de nuestra semana. Los voy a invitar, camaradas, a que se tomen un minuto cada uno con tranquilidad para despedirse. Néstor, tal vez quieras hablar también de las elecciones que se vienen este fin de semana, ¿no? Porque también allí seguramente tenés fichas puestas, ¿no? Varias. Buenas expectativas en el norte. En Jujuy. Tenemos Jujuy, tenemos Salta y tenemos buenas expectativas en ambos lugares, ¿no? El Partido Obrero encabeza el Frente de Izquierda en Salta y bueno, el periodismo dice, vuelve el Partido Obrero a la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Ojo, se eligen solo 10, ¿eh? No es que con un 3% entrás. Claro. Es bastante difícil y todo el periodismo piensa que entramos. Bueno, yo quiero contar los votos, pero realmente tenemos un partido de una larga trayectoria en Salta, muy querido por la gente y que por algún motivo, es interesante, están pensando en la vuelta del Partido Obrero a colocarse como un gran protagonista en la provincia de Salta, una provincia castigada por la oligarquía de toda la vida, capital de la pobreza, etc. Y después Jujuy.
Vos sabés que en Jujuy, bueno, tenemos a Alejandro Vilca, que es diputado nacional por Jujuy, ¿no? Y él encabeza, en este caso, la lista. Y los compañeros están pensando hasta que podemos ganarle a la lista del peronismo. Ya pasó. Bien. Entonces, hay también una expectativa importante de que los trabajadores de Jujuy, que han sufrido ajustes, que han sufrido represión, que han sufrido una reforma constitucional que es la peor del país, que prácticamente prohíbe la manifestación pública, bueno, expulsión de tierra de los originarios, los problemas de la educación que tenemos en Jujuy. Y bueno, tenemos un frente de izquierda para canalizar eso, así que varias fichitas puestas para el domingo. Eugenia. Sí, a mí me gustaría decirle a la gente que vaya a votar. La única elección que hubo hasta ahora, que fue en Santa Fe, votó solo el 55% de la gente. Eso es un problema. El 45% que no votó no toma ninguna decisión sobre la cosa pública. Voten al Partido Obrero, a la izquierda, voten a otro partido, pero vayan a votar. Y esto también va para la elección en Ciudad de Buenos Aires, donde vivo. Si va menos gente a votar, menos gente participa en las decisiones que tomamos todos. Mercedes. Yo me quedé pensando en lo del IQ y Milei, que viste que da clases magistrales y que aprovecha cada vez que puede para hablar horas de teoremas con nombres bizarros que cualquier estudiante de CBC te diría, esto no existe, no, datos falsos, dice, no sé, números de pobres que él salvó, que es mentira. Decilo, datos de falopa. todo. Datos falopa. Bueno, le dieron otro premio falopa el otro Es día, verdad. no lo contamos. Bueno, me quedé pensando que yo a veces sueño, me despierto toda así en el medio de la noche con pesadilla, Euge seguro me va a entender, de que no terminé de defender mi tesis doctoral y que no me recibí de doctora, Qué ¿no? horror. Pero yo desde 2013 soy doctora en economía y vos, Milei, no sos doctora en economía. ¿Qué pasó, Javier? A ver si te trauma un poquito más todavía. Eugenio. Bueno, primero gracias por invitarme y sí, me parece, primero dos cosas quiero decir. Primero, viendo todo lo que estamos hablando y la vehemencia con la que se expresa el gobierno, no solo Milei, ¿no? Todo el séquito y los aplaudidores, me parece que tenemos que tratar de yo como dirigente político y todos como comunicadores, tratar de bajarle el nivel a eso, bajar en un momento de crisis y de mucho dolor de muchos argentinos, nuestros abuelos, etcétera, llevar un mensaje de paz, decir que hay una Argentina mejor en camino, que va a llegar sin duda. Está bajo el umbral con este gobierno, por eso tengo la garantía que vamos a estar mejor. Y segundo, contar, si me das un segundo más, Sí, claro. nosotros estamos participando, yo lancé un partido político cuando me fui a la Libertad Avanza, se llama Transformación, estamos participando en Jujuy con el compañero Pablo Botelli y espero que tenga una buena elección, voy a estar pasado mañana ya acompañándolo, así que me parece que es bueno que todos podamos participar y discutir, que la gente se anime a llevar la discusión a la política, que es el espacio para llevar la discusión y que ese falso mensaje, ¿no?, contra la política. Capaz hay dirigentes que son malos y yo estoy de acuerdo, y conocemos todos dirigentes malos, pero la política es la herramienta que defiende la democracia, así que invitar a la gente no solo a participar en las elecciones, sino a seguir creyendo que la política puede sacar a este país adelante. Más y mejor política, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Totalmente de acuerdo. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche, que tengan un buen fin de semana. Fin para comunistas por hoy. En instante ya tenés a QR en la pantalla de Bravo TV.
Para el comienzo de QR en la pantalla de Bravo TV. Faltan 2 minutos para las 10 de la noche. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo Caruso, buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo estamos? Te llegó el viernes, muy bien, te felicito. A vos también te llegó, ¿eh? Te Sí. felicito, es un empujoncito, son Sí. 2 horas a puro vértigo y ya está. Está muy bien. Qué bien leíste la gestualidad de Horacio Rodríguez Larreta que lo vio venir a Mario Bros. Lo leíste muy bien. Lo ve venir y Sí. dice, este me la pone, ¿no? Esto no está bien. Sí, claro. Debe haber sido el paso apurado o algo por el estilo, ¿no? Había una actitud corporal de Mario Bros, ¿no? Venía como, no venía un Mario Bros contento, venía No. un Mario Bros como a hacer un reclamo, ¿no? Lo leyó muy bien. Yo lo único que pido, lo único que nos falta ahora es que la campaña se nos llene de cosplayers que quieren intervenir, digamos, ¿no? Ya hay cosplayers en la campaña. Sí, tenés razón. Ya hay cosplayers que ya son diputados. Tarde, Caruso. Claro, ya son diputados, ni siquiera. Tenés razón, muy tarde. Ya pasamos esa etapa. No, me preocupa esto, que haya una especie de rebelión del Tren de la Alegría contra candidatos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Está muy bien. Puede ser peligroso. ¿Qué más nos puede pasar, Juan? ¿Qué más nos puede pasar? Ya no sabemos si reírnos o ponerle el drama que implica algunas cosas. Bueno, agradecé que no estás denunciado, Pablo, por el momento. Sí, no, tenés razón, vos tampoco. Yo tampoco, yo ni soy periodista, así que estoy tranquilo en Que ese te digo, sentido. en algún punto es una cucarda respecto de eso, es una condecoración respecto de cómo el gobierno ofende al periodismo. Después lo vamos a charlar en el programa, pero igual te meten un bolonqui, no es una pavada, quiero decir. Claro, te meten un quilombo, vos te referís a, bueno, el engorro de tener que hacerte cargo de una denuncia y resolver ese problema, ¿no? Sí, tenés que defenderte, ¿no? Claro. Insisto, no es cualquier cosa. Más allá de... No es un mero trámite, no es solamente ir a pagar una boleta en la ventanilla del banco porque no es más que eso. Sí. Y después hay una señal muy fuerte. Recién estábamos conversando fuera del aire con Guido Bambini, con Mariano Hamilton, porque hay críticas para hacerle al periodismo. Sí, claro, las hemos hecho nosotros mismos infinidad de veces, sobre todo cuando se confunde el operador con, bueno, aquel que tiene una mirada, una subjetividad, etcétera, etcétera. Pero el presidente hace lo mismo. El presidente tiene sus aduladores, no es argumental, no plantea una crítica razonable respecto de cosas que efectivamente la prensa podemos tener que resolver. Bueno, No. además es el presidente de la Nación. Y sí. Ese es el otro punto, ¿no? Yo me preguntaba al principio del programa, a propósito de esto de no odiamos lo suficiente a los periodistas, ¿cuál es la medida del odio que dejaría satisfecho al presidente? Claro. ¿No? Digamos, ¿hasta cuándo estaría bien? ¿Hasta acá está bien de odio? ¿Necesitas que sea un poco más? Sí. O sea, ¿hasta dónde hay que llegar? ¿Que cuando veas sangre está bien ahí o querés más? Nosotros venimos trabajando la idea, Juan, que hay que sacar la palabra periodista de esa frase, y es la gente no odia lo suficiente. Claro. Teniendo en cuenta que hay un plan que ya está conversado en todos los ámbitos, aquel ingenieros del caos, generar emocionalidad para de esa manera tratar de llegar a sectores de la sociedad muy frustrados, alimentar esa frustración, por otra parte. La gente no odia lo suficiente. Después hay que hacerse la pregunta, ¿para qué? Bueno, probablemente para instalar determinado tipo de medidas, determinado tipo de políticas y que nadie se resista. O de tanta frustración y tanto odio, y bueno, más sí, metele ajuste hasta que no demos más. Eso me parece está muy... Y ahora son los periodistas. Bueno, en algún momento fueron los sindicatos, la política. Son ¿no? los economistas también, los econochantas, los mandriles, ¿no? Así Sí, es. claro. Definitivamente. Igual, hoy es viernes, Pablo, y te pido un poco menos de odio y un poco más de Mario Bros. Dame Sí, más está Mario bueno. Bros. Es una gran entrevista, por otra parte, ¿no? Sí. Hay que encontrar a Mario Bros. Muy bien. Gran abrazo, Juan.